Saludos y bienvenidos a WKQ a tu lado. Soy Isamari Castrodat y este es un programa de esperanza. Todas las semanas les repito lo mismo, pero es que vivimos con tantas cosas sucediéndonos, abrumados, con preocupaciones, cada cual, ¿verdad?, con sus propias circunstancias. Y queremos que este sea un espacio de conversación y de reflexión sobre temas positivos, con una mirada optimista y sobre todo para que redunde en una mejor calidad de vida para el país, para todos. Y hoy tenemos un tema que atañe precisamente a esta época que yo le llamo preelectoral, como preámbulo a las elecciones del próximo mes de noviembre. Hoy vamos a estar conversando sobre gobernanza, cultura de buen gobierno y cómo fortalecer las políticas públicas para potenciar precisamente el desarrollo del país. En teoría eso suena muy lindo, pero hay que trabajar en conjunto para que podamos llevarlo a cabo. Y hoy mis invitados, no solo que conocen el tema, son expertos, sino que han estado por años trabajando precisamente con ese objetivo como norte. Y hoy les doy la bienvenida al presidente de la Junta del Centro de Gobernanza Pública y Corporativa, Rafael Durán Aldea, y a la directora ejecutiva, la doctora Eneida Torres de Durán. Qué bueno que están conmigo esta noche o este día, de acuerdo con que estén escuchando el programa. Hola Isamari, de verdad es un placer para nosotros estar contigo y tu radioaudiencia para conversar sobre el centro y los proyectos que has realizado y que planificas realizar en estos próximos días. Qué bien, yo sé que este es un tema que está muy cerca del corazón de ustedes, que llevan tiempo trabajando como hormiguitas detrás de la pantalla y frente a la pantalla, tratando de que podamos en conjunto entender estos conceptos y los podamos aplicar en las diferentes áreas, porque esto no es un concepto solamente académico o teórico, esto va a la práctica a través de los municipios, de obviamente las agencias de gobierno, las comunidades, y al final va del macro al micro, o del micro al macro, de acuerdo a cómo lo vayamos a visualizar. Eneida Torres, yo sé que vive con mucha pasión este tema y hace tiempo nos habíamos comunicado, yo sé que he sido colaboradora del centro y conozco de primera mano lo que están haciendo. ¿De dónde nace la idea de ustedes, verdad, de crear el centro? ¿Qué los motivó dentro del bagaje y la experiencia que cada uno tenía en la academia y en el servicio público? Muy, es un placer de verdad, muy honrado de estar contigo nuevamente. Es un placer poder compartir con ustedes, como dijiste, en este momento tan importante, donde realmente el proceso de gobernar se torna en un elemento importante para que nuestro sistema democrático se fortalezca. En el caso particular del Centro de Gobernanza, nosotros venimos estudiando este tema precisamente porque a través de los años y de nuestra gestión profesional nos dimos cuenta que teníamos que en el país un vacío, se estaba tornando todo cada vez más, el proceso de gobernar se hacía más complejo. Claro. Y por otro lado teníamos un desgaste, un deterioro en los resultados, en los pobres resultados de la gestión gubernamental. Y esos pobres resultados de la gestión gubernamental que se traducen en una pobre calidad de vida y un desarrollo económico estancado y nos afectan de tantas maneras, nos motivaron a gestionar desde la academia un grupo de amigos que conocían el tema, que queríamos trabajar en el tema y que nos juntamos precisamente para crear el centro, para fundar el centro y para nosotros desde entonces, precisamente hace 12 años que estamos trabajando con esa gestión, ha sido una labor tan compleja, pero al mismo tiempo tan enriquecedora. Así que nos parece que los trabajos que por 12 años hemos venido haciendo nos llevan a lo que vamos a estar conversando hoy de cerca, es que nosotros tenemos indudablemente que mejorar la gobernanza del país, que tenemos que mejorar la formulación de políticas públicas y que tenemos que, en efecto, mejorar los resultados gubernamentales y el gobierno se torna insuficiente para lograr esa aspiración. Esa aspiración requiere de mucho trabajo de todos los sectores, cada cual en su
nicho, aportando desde sus competencias profesionales las capacidades que el país necesita para mejorar y transformar el país. Estamos en un momento demasiado complejo, con demasiada incertidumbre, donde la desconfianza se ha tornado en el elemento más disociador de lograr resultados concretos. Así que tenemos un trabajo grande que hacer. Hay dos palabras que menciona que enseguida como que prende la luz roja: incertidumbre y desconfianza. ¿Y cómo es posible que un país pueda caminar hacia adelante si vive en incertidumbre y tiene desconfianza? Y hablamos en términos generales de los gobiernos, porque esto no es un asunto nuevo, esto no es un problema de hace 6 meses, esto es un problema que lleva décadas. Pero vamos un poquito para atrás a deconstruir el término, porque no todo el mundo está familiarizado con el concepto de gobernanza. Si podemos explicar lo que es la gobernanza y cómo se aplica. En efecto, cuando hablamos de gobernanza pública nos referimos precisamente a las prácticas, a los principios, a las normas y a las estructuras que permiten gestar un nuevo estilo de gobernar un país, que generan la credibilidad, la legitimidad y la cohesión para movilizar las prioridades del país. Así que cuando estamos hablando de esta forma de gobernar, nos estamos refiriendo en esencia a que el foco para gestionar los asuntos públicos tiene que estar en la eficiencia, en la transparencia y la calidad para hacer un mejor uso de los fondos públicos y poner en marcha políticas públicas apropiadas y eficientes para responder a las demandas de la ciudadanía. Es decir, el ciudadano y la sociedad son el centro de la gestión gubernamental. Y en el quehacer gubernamental de los últimos años, los resultados de los estudios del Centro de Gobernanza revelan consistentemente que es precisamente ese apartarnos de ese norte, de que la gestión pública tiene que estar centrada en el interés público y en la satisfacción de las necesidades de la sociedad, lo que nos ha apartado de lograr buenos resultados. Así que el enfoque del trabajo de investigación que hacemos en el centro va dirigido a que precisamente tenemos que retomar de manera formal, de manera rigurosa, esos principios para nosotros lograr un buen gobierno. Y ese buen gobierno requiere cambiar las prácticas. Y cambiar las prácticas quiere decir que la manera en que lo estamos haciendo no es la correcta. Estamos todavía centrados en un gobierno que realmente no se ha percatado que es insuficiente para lograr todos los objetivos de resolver los problemas en la ciudadanía, y además de ser insuficiente, peor aún, en las últimas décadas ha sido incapaz de poderlas lograr. Así que ese norte es el que nos mueve a nosotros trabajar con propuestas categóricas para acelerar el cambio que requiere el país en su gobernanza pública, porque de lo contrario no vamos a tener un desarrollo social sostenible y mucho menos un crecimiento económico sustentable y compartido. Como lo necesita el país. El cambio, que es evolución, que debe ser bueno, por lo regular viene de la mano con resistencia. Y ustedes están retando eso, ¿verdad? Tratando de movernos al cambio. Vamos a hablar de la experiencia que han tenido hasta el momento y abundar un poco más. Una de las cosas que debemos enfatizar en este proceso, cuando hablas de desmembrar el concepto de gobernanza para que todo el mundo tenga claridad con respecto a qué significa. La pobre gobernanza parte de la base de una falta de transparencia gubernamental. Cuando la transparencia no es obvia, cuando el ciudadano no puede conocer exactamente cuál es el plan, qué va a hacer el gobierno, cuándo lo va a hacer, con qué recursos lo va a hacer y cuáles son exactamente los resultados esperados, no tiene contra qué medir las cosas que están ocurriendo en el país. Así que tenemos que poner al frente la problemática
de la falta de transparencia, y como otros países, pues Puerto Rico adolece de transparencia. El gobierno no necesariamente le provee al ciudadano toda la información que el ciudadano necesita para poder confiar y legitimizar las acciones gubernamentales. Y fiscalizar también, ¿verdad? Que es parte del proceso. Esa es la segunda parte de la ecuación. Ando yo acelerada. Y esa segunda parte de la ecuación no existe. No existe si no hay una verdadera transparencia. Si no hay una verdadera transparencia, no puede existir una respuesta de la ciudadanía y un requisito para que divulguen la totalidad de los resultados y contra qué se va a medir. Y eso en Puerto Rico es el pan nuestro de cada día. Y es una medida que no debería sorprendernos porque la usamos para todo, en nuestros trabajos, cuando no es verdad, cuando no estamos hablando de gobierno, en nuestra vida personal, familiar. Hay que planificar, hay que ser claros, hay que comunicar efectivamente, hay que ser honestos, transparentes, íntegros y luego medir, porque es parte de cualquier proceso. Y rendir cuentas. Medir, exactamente, evaluación, rendir cuentas. Y eso es algo que parece tan obvio que nos sorprende que tantos años hemos estado buscando, repitiendo lo mismo desde diferentes trincheras y todavía eso no se da del modo que debería. No florece. Entonces, yo creo que hay varios problemas que quizás ustedes han ya visto en sus investigaciones. El compromiso ciudadano, la falta de interés también del pueblo, la manera en que los gobiernos a veces distraen también al pueblo con cosas que quizás son más triviales, pero evitan que se busque más a fondo, que se fiscalice, a veces porque se agotan también o los recursos o las energías, o la falta de conocimiento. Por eso es que este programa también está comprometido a educar, es parte de orientar para que los ciudadanos sepan. Me gustó mucho la expresión que decía Eneida, que el gobierno tiene que responder al interés público. Y a veces como ciudadanos pensamos que nos están haciendo un favor y no nos atrevemos a exigir. Y ahí entonces el problema se agrava, porque nos restan esos recursos que tenemos cuando el pueblo debería ser soberano en términos de lo que pide, de las exigencias y de ese poder de recibir cuentas y fiscalizar de manera efectiva. Lo que planteas en este momento se torna mucho más vigente, porque volviendo a la premisa inicial que planteaste en el programa, al comienzo del programa, no cabe duda que este año, por ser un año electoral, nosotros como ciudadanos tenemos que estar cada vez más pendientes a esas variables y cómo realmente nosotros vamos a evaluar toda la información que tenemos disponible para que ese proceso electoral logre tener los resultados suficientes para cambiar de rumbo en la dirección que el país necesita. Hablando de la esperanza que planteabas al inicio del programa también, nos parece que nosotros como ciudadanos continuamos con la esperanza y en gran medida, ¿verdad?, con una firmeza de fe de que de verdad el país va a salir de su situación de crisis, de su situación de desgaste. Así que en ese sentido los estudios, como tú muy bien planteabas, del Centro de Gobernanza, he encontrado en todos sus estudios que hemos realizado ya alrededor de 2 estudios durante los años que hemos trabajado. Uno por año prácticamente. Casi uno por año, wow. Exactamente. Así que ha encontrado una convergencia de asuntos que inciden en crear ese deterioro, en causar realmente ese deterioro. Y el primero fundamentalmente es el que tenemos que resolver y lo tenemos que resolver en estas elecciones para poder realmente cambiar y transformar la forma de gobernar. Nosotros tenemos una situación muy, muy deteriorada en la obsolescencia de los partidos políticos, en la manera en que esos partidos políticos funcionan. Esa realidad
continúa siendo un factor que no permite adelantar una verdadera mejora de la gobernanza pública. Es decir, ese desgaste del proceso político tiene que revertirse, tiene que con seriedad trabajarse para que los ciudadanos que realmente somos los que elegimos esos candidatos a la gobernación seamos en esta ocasión verdaderamente juiciosos al momento de elegir quienes nos representan. Esa primera instancia del proceso de gobernar es la que a nosotros nos da la oportunidad, quizás la única oportunidad hasta el próximo ciclo, de sentar unas premisas de cambio y transformación que sean contundentes. Nosotros tenemos que seleccionar las personas más cualificadas, las personas que realmente representan lo que es las verdaderas necesidades del pueblo, y tenemos que ya de una vez y por todas descartar el que la demagogia y la propaganda del ciclo político sea los que nos mueva a emitir un voto que podríamos decir que es un voto a ciegas. Yo creo que se nos va la vida, y se nos ha ido la vida en los últimos 10, 12, 14, muchos más años, ¿verdad? Quizás vamos a decir 2 décadas, ¿verdad? Se nos va la vida en eso. Es más, podríamos hasta simbolizarlo emblemáticamente, que desde el cambio de siglo, en el año 2000, nosotros hemos venido empobreciendo y siendo empobrecidos por una calidad del proceso político que realmente nos mueve, y lo que nos señala es que hay un deterioro tan y tan complejo y tan profundo, que nosotros somos los únicos que podemos revertir eso, eligiendo, estudiando los candidatos. Ese es el elemento esencial que cuando nosotros miramos los resultados del centro, de los estudios de investigación del centro, surge como una de las debilidades más grandes. Además de eso, es impostergable que nosotros atendamos el dilema del desgaste de la obsolescencia y la disfuncionalidad de esos partidos políticos, pero también de la burocracia gubernamental. La burocracia gubernamental no ejecuta, no ejerce su función a cabalidad. Por lo tanto, y posiblemente una de las premisas que nosotros, de los hallazgos, ¿verdad?, que surgen como un factor deteriorante de eso, es que el mismo proceso de no elegir los gobernantes y los candidatos electos, ¿verdad?, con las características que deben tener, nos llevan también a que el proceso de designar esos funcionarios que van a formar parte del nivel ejecutivo para ejecutar un programa de gobierno están siendo seleccionados solamente por la ideología política y la insignia de los partidos a los que pertenecen, y además de eso están demasiado vinculados en lo que es el inversionismo y el clientelismo político, que ocasiona y causa la corrupción. Es el germen de la corrupción. Si nosotros tenemos funcionarios en el nivel ejecutivo que responden al partido político antes que a lo que es el interés de la población y de la ciudadanía, el interés común, el interés público, los resultados van a continuar siendo pobres y deficientes, y la sociedad va a continuar en deterioro y en crisis. Y la única manera que nosotros tenemos, porque la democracia, que es parte de lo que realmente nosotros estudiamos como parte de todo ese proceso, la democracia está en peligro precisamente porque esos elementos los hemos dejado a un lado, y la falta de capacidad institucional y la falta de capacidad directiva de los gobiernos ha llevado a los países a empobrecerse, a estar en guerra y muchas otras cosas más allá, ¿verdad?, de lo que nosotros vivimos. Junto con la falta de diligencia del pueblo que no exige, ¿verdad?, o que no fiscaliza. Es como un círculo vicioso. Es un ciudadano desconectado. Exacto. Pero el ciudadano desconectado no ocurrió ayer. El ciudadano desconectado
ocurre hace décadas atrás. Y que esa desconexión del sistema y del proceso político a lo que nos lleva es que menos de mitad de las personas que están debidamente registradas participan en el proceso político. ¿Y quiénes son los fervorosos que participan en el proceso político? Pues la palabra fervoroso lo define, ¿no? Aquí solamente se mueven las personas que son parte de, que dependen de, que va vinculado a un fanatismo, que están totalmente vinculados a una ideología particular. Esos son los que salen corriendo a votar, y un pequeño grupo de ciudadanos que sí están motivados para el cambio, pero no son suficientes. Entonces, si no, ¿cómo lo vamos a lograr los cambios que explique Neida que hay que lograr en el país para encaminar el país en la ruta correcta? Tenemos que mover a ese ciudadano desconectado y convertirlo en un ciudadano participativo. ¿Y eso cómo se logra? Exacto. Eso se logra con educación. Nosotros tenemos la responsabilidad, y todas las organizaciones sin fines de lucro y todas las organizaciones interesadas en nuestro país tienen que movilizar al ciudadano, primero a entender cuál es el proceso, y entender cuáles son las opciones, y entender cuáles son la gente que deben llevar a dirigir el país. Porque como bien señalaba Neida hace un rato, aquí llega un político llevado a la gobernación por los fervorosos, por los ciudadanos fervorosos, y cuando llega ahí mira a su alrededor y tiene cientos de compromisos con gente que lo han ayudado, y esa es la gente que nombran. Y una de las cosas que está comprobada es que cuando llega una persona que no necesariamente tiene las habilidades, los conocimientos y la intención de correr una agencia para lograr sus objetivos, los objetivos de esa agencia, ¿a quién va a nombrar en las posiciones de empleados de confianza, supervisores y directores de departamentos de esa agencia en particular? Para los fervorosos. Entonces llegamos al punto en que hemos construido un gobierno totalmente incompetente. Porque la gente más competente y la gente que más conoce y la gente más preparada para funcionar y para dirigir y para impulsar proyectos que nos lleven a lograr los resultados que queremos, no están en el gobierno. Hay un asunto también de integridad ciudadana, porque para empezar debe el pueblo hacerse la pregunta a nivel individual: ¿qué yo quiero? Porque decía Neida que esas personas que están en esas posiciones electivas deben reflejar lo que somos. Por lo tanto, tenemos que saber qué es lo que somos, qué queremos. No que ellos nos ofrecen, sino que yo quiero que ellos me ofrezcan porque me están representando. Y ahí hay un proceso de introspección, como digo, de integridad y además de participación. Ahí es donde yo veo que a veces es un poco difícil, porque esa falta de compromiso, y de nuevo vienen las distracciones, y esa falta de que lo haga otro y yo no. Y eso también yo creo que genera que la calidad de los candidatos haya perdido a través de los años, porque personas que tienen la capacidad se lo piensan mucho para meterse a una posición electiva, para aspirar, porque sabe que eso le va a costar mucho de su tiempo, de su paz, y van a haber personas con menos capacidad que van a minar esa credibilidad, porque el modo, ¿verdad? Y eso asusta. Uno sabe que hay personas competentes que no quieren entrar al ruedo político porque van a perder más de lo que van a ganar ayudando al pueblo. Y eso puede ser un poco frustrante. Sin embargo, ustedes tienen un grupo de investigadores y de académicos que están todo el tiempo trabajando, buscando y analizando lo que sucede y dando soluciones, y buscando y alfabetizando desde la perspectiva política a los ciudadanos. ¿Cómo ha sido la respuesta que han visto? Porque yo comencé diciendo que había esperanza y de repente digo, diantre, esto es bien difícil. Así que, ¿cuál ha sido la respuesta desde el aspecto de receptividad de las personas a las que se ha acercado el centro para ver cómo se va moviendo? Aquí, Fabiola, que le doy las gracias por su asistencia técnica, me indica que me queda un solo minuto. Así que antes de contestar la pregunta, vamos a pasar una pausa para que lo podamos entonces discutir con calma. Pero les recuerdo a los amigos que nos están escuchando que esto es WKQ a tu lado. Soy Isamari Castrodat y hoy me acompañan Rafael Durán y Eneida Torres de Durán, que son el presidente de la Junta Directiva, la directora ejecutiva del Centro de Gobernanza Pública y Corporativa, y hablamos de gobernanza y buenas prácticas de gobierno. Al regreso les contamos más.
Estamos de regreso, esto es WKQ, a tu lado, soy Isamari Castrodat y hoy estamos conversando un poco como preámbulo a los comicios del próximo mes de noviembre sobre el tema de gobernanza, sobre buenas prácticas de política pública, buen gobierno y cómo potenciamos el desarrollo del país sin sacrificar la calidad de vida y sin sacrificar los procesos tan importantes de rendición de cuentas y de transparencia gubernamental. Me acompaña el presidente de la Junta del Centro de Gobernanza Pública y Corporativa, Rafael Durán, y su directora ejecutiva, la doctora Eneida Torres de Durán. Estábamos antes de la pausa, les estaba diciendo que, como siempre digo que esto es un programa de esperanza, y de repente dije, wow, está difícil el trabajo de comprometer al pueblo y de que veamos que la participación ciudadana y la fiscalización ciudadana es importante para que logremos resultados con cualquier gobierno, porque lo importante es que son personas que nos están representando y que había que tener una introspección. Se quedó en el aire la pregunta de cuál ha sido la respuesta de los grupos a los que se han acercado ustedes para moverse a conocer, a orientar y a compartir, vamos a decir, estas buenas nuevas, ¿verdad? Las buenas nuevas. De los resultados de las investigaciones que ustedes han hecho. ¿Cuál ha sido esa receptividad? Te voy a dar un ejemplo. Ajá, me encanta. Hace 12 años atrás, nadie hablaba de transparencia y rendición de cuentas en Puerto Rico. Se daba por un hecho que el gobierno hacía lo que le daba la gana y nadie podía exigir rendición de cuentas porque ni los conceptos estaban claros. Hoy, 12 años después, tenemos legislación que nosotros comenzamos a empujar en la legislatura una legislación. La nuestra nunca pasó. Y la que pasó y es hoy ley no es perfecta, pero tenemos legislación que obliga a la transparencia gubernamental y obliga a la rendición de cuentas. Eso no existía hace 12 años y nosotros fuimos, yo creo que pioneros en propulsar la necesidad de legislación que existe en todas partes en el planeta Tierra sobre transparencia y rendición de cuentas. Yo creo que hay que mejorar la legislación. Hay que ponerle consecuencias a estas leyes para el que no cumplan, no tiene consecuencias. Uh-huh. Y te decía también en la parte que otra de las cosas que nosotros tenemos la responsabilidad de transmitirle a la gente, y lo hemos venido transmitiendo durante estos 12 años, es que el proceso político, a diferencia de como muchas personas lo pintan, que es un proceso que ellos no quieren participar porque es un proceso que tiene visos de que es contrario a su manera de pensar, uh-huh, y que ellos no quieren, por eso la mitad de la gente no vota. Eso es una posición muy cómoda también. No hay democracia si no hay elecciones, y las elecciones se construyen a través del proceso político. Y sí, es el ciudadano el responsable de ponerle seriedad al proceso político y al proceso de las elecciones. Exacto. Y el ciudadano es el llamado a exigir. El ciudadano es el llamado a empujar al gobierno hacia lo que nosotros queremos como ciudadanos en Puerto, uh-huh, Rico, que no es lo que tenemos hoy todavía. Pero eso a la larga, cuando la ciudadanía a través de la educación logre comprender la importancia de la participación de cada ciudadano individual en estos procesos, si eso no ocurre, nosotros vamos a seguir en este desgaste hasta que nos convertiremos en un país que no va a ser posible vivir en él. Y yo no quiero pensar, pues no quiero perder, como tú bien dices, el optimismo de que, uh-huh, las cosas van a mejorar. En esa instancia no se va a poder vivir en Puerto Rico. Es una pena. Añadiendo un poco a eso, yo creo que en los últimos años, verdad, los asuntos, la insatisfacción de los ciudadanos con la calidad de la prestación de los servicios gubernamentales y toda la precariedad que ha traído las situaciones críticas ambientales, políticas que hemos tenido, ha movido de una manera mucho más acelerada de lo que se había movido antes a muchos grupos ciudadanos a insertarse en lo que es la situación de apropiarse y empoderarse de lo que es la gestión pública, claro, y cómo yo voy a mover esa gestión pública y cómo muevo esa burocracia y cómo ejerzo y canalizo el que mis servicios sean prestados con calidad.
lo que todavía no tenemos es un resultado o un pareo para cerrar la brecha en que esa canalización de lo que los ciudadanos comienzan a exigir y comienzan a involucrarse tenga un espacio para que el gobierno se mueva de manera rápida a unas respuestas más ágiles que permitan que se siga creando más confianza. Lo que estamos viendo, por el contrario, es que mientras más ejerce sus derechos y su participación y su involucración los ciudadanos, más resistencia hay en el gobierno de ceder a lo que por años han hecho, que es que el gobierno se ha creído, muy mal creído y de manera engreída, de que el gobierno es realmente autónomo, poderoso y no es lo correcto. La democracia no está regida. El gobierno tiene un rol en la democracia, pero el ciudadano es realmente el poder de la democracia. Así que los ciudadanos cada vez más se están dando cuenta de eso, pero eso lo que notamos nosotros a través de los estudios es que lo que ha creado es mayor resistencia de los organismos públicos y los partidos políticos a ceder en esos procesos. Y a modo de ejemplo, en los estudios de investigación nuestros que hemos hecho en los últimos años, vuelven también a repetirse unas situaciones que lo que miramos es que esa desconfianza y esa falta de credibilidad del ciudadano en su gobierno tiene unas manifestaciones muy claras que hay que atenderlas y que las debemos atender de manera formal y rigurosa, porque es la manera en que las vamos a poder solucionar. Son tantas y son tan complejas y están tan entrelazadas que hay tantos nudos críticos que tenemos que ir rompiendo, que tenemos que hacerlo de una manera formal. El proceso de cambio que se tiene que dar en el país se tiene que dar de manera pensada, de manera articulada, y realmente eso nos va a llevar entonces a que la confianza la podamos rescatar y que esa confianza cree el capital social, es decir, la gente empoderada de su gobierno para resolver y continuar lo que nosotros le llamamos el engranaje de gobernar, el engranaje de la democracia se nutre de que todos movamos un pedazo de esa rueda en este quehacer. Y los estudios realmente lo que nos están diciendo es que nosotros tenemos un déficit de gobernanza y una falta de más que nada una polarización política tan marcada que nos está ahogando y arropando, y que esa polarización política que causa realmente el déficit de gobernanza, inmovilidad, porque están dos fuerzas alando, ¿verdad?, de manera resistente para ambos lados, y lo que pasa es que no se mueve nada. Exactamente. Y ahí está el problema de la burocracia, ahí está el problema de la frustración de la gente que no me involucro. Y de proyectos preciosos que se pierden en el camino, y de recursos fiscales que realmente se malgastan en el gobierno, porque unos y otros detienen si los proyectos no están alineados con su ideología política. Realmente, entonces, esas ideologías son las que hay que romper. Nosotros, para evitar esa polarización, hay que romper con esas ideologías, porque realmente el mundo ya no se mueve por las ideologías, se mueve por principios y valores. Y nosotros tenemos los principios y los valores bien claros como sociedad, y como ciudadanos tenemos que exigir que esos sean los principios que nos guíen, ¿verdad? Esa es la clave. Vamos a mirarlo ahora, de nuevo, vámonos al aspecto macro, porque cuando estamos aquí pensamos, esto nos está pasando solo a nosotros, como cuando uno tiene un problema personal, esto solo me pasa a mí, y resulta que no, que se repite de muchos modos, y lo que está viviendo Puerto Rico se repite en muchos países, ¿verdad? No es un problema aislado, pero el centro tiene aliados muy importantes, personas que han estado estudiando esto y comparando qué funciona en una ciudad, qué funciona en un país y cómo eso se puede repetir y puede ayudar a que mejoren.
Uno de esos aliados va a estar próximamente en Puerto Rico, invitado por el centro, el doctor Luis F. Aguilar Villanueva, que es un destacado catedrático universitario, experto precisamente en gobierno y administración pública. Y una de las cosas que más me llama la atención, ¿verdad?, es que ha sido investigador nacional emérito de México, fue reconocido con un doctorado honoris causa por el Instituto Nacional de Administración Pública de México, miembro del Comité de Expertos de Naciones Unidas en Administración Pública, del que fue su relator y presidente. También fue miembro del Comité Científico del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, miembro del Comité Internacional de Expertos de UNPAN, la Red de Administración Pública de la Organización de las Naciones Unidas, y también se ha destacado como el padre, podemos decir, ¿verdad?, de estos conceptos de políticas públicas en los países de habla hispana. Es una persona que ha sido reconocida de muchas maneras y recientemente acaban de publicar, ¿verdad? Yo quiero hablar de las publicaciones que ha hecho el centro, pero no puedo dejar de mencionar que acaba de salir la publicación Resituar la Gobernanza como respuesta efectiva para la transformación de Puerto Rico, Sinergia, Conocimiento y Capacidad, que tiene un prólogo y ensayo del doctor Aguilar, pero también de los investigadores del centro. Quizás estoy como que poniendo todo en uno porque no quiero que se me acabe el tiempo del programa sin hablar de estas cosas que son tan valiosas, que podemos brevemente hablar de las distintas publicaciones que hace el centro, aparte de esas investigaciones, libros que ya ha publicado y de esta reciente publicación y por supuesto pues de la colaboración del doctor Aguilar. En términos generales, si queremos comenzar, ¿verdad?, con lo que han sido las publicaciones del centro, durante los últimos años, hemos tenido, como muy bien señalas, el privilegio de poder establecer acuerdos de colaboración internacionales que nos han permitido darle una mirada a la situación de Puerto Rico, una mirada amplia, una mirada fresca, una mirada rigurosa, llevada de la mano de estos expertos. Don Luis Aguilar Villanueva, y que hablaremos entonces un poquito más en detalle en un minuto, es uno de ellos, pero previo a eso también hemos tenido también colaboraciones con el gestor de los cambios y las transformaciones en Nueva Zelanda, Maurice McTeague, estuvo con nosotros como mentor. Estas dos personas han liderado nuestro comité de expertos internacionales, dos figuras que internacionalmente son reconocidas y que en ambas ocasiones lo que hemos tratado de hacer con ellos, y ellos, ¿verdad?, siendo académicos clásicos, han tratado de hacer es dejarnos unas interrogantes de cómo realmente todo lo que la academia y ellos y sus experiencias como investigadores han podido validar, ¿verdad?, a través de sus estudios y las asesorías que le dan a países, cómo nosotros podemos aplicar eso a Puerto Rico. Así que, en ese sentido, nosotros publicamos una nueva gobernanza para Puerto Rico al inicio en el 2013. Esa fue la primera publicación del centro y es una publicación que va dirigida a cómo Nueva Zelanda construyó sus cambios y cómo en Puerto Rico esas lecciones pueden ser servirnos de guía, ¿verdad?, para inducir unos procesos que nosotros tenemos que diseñar y gestar, porque somos nosotros los que tenemos que resolver nuestros propios problemas en el país. Ninguno de estos expertos ni ninguna organización internacional puede hacerlo por nosotros. La naturaleza y la idiosincrasia de los países es distinta y somos nosotros los que tenemos esa asignación pendiente. Después de eso hemos trabajado muy de cerca con la Organización de las Naciones Unidas, muy especialmente con la Coalición de las Naciones Unidas que maneja los asuntos de anticorrupción, que en esencia se fundamenta en trabajar cómo podemos prevenir la corrupción en los países a través de las plataformas y del rigor de lo que es los principios de buen gobierno, que son la transparencia, la responsabilidad fiscal y la rendición de cuentas. Así que con la receta de los principios que hablábamos desde que iniciamos el programa, realmente nosotros tenemos una guía clara de qué es lo que hay que movilizar en el país para que las prácticas de gobierno cambien. Nosotros tenemos que realmente establecer un norte y desarrollar
la ruta clara de hacia dónde nos vamos a mover y tenemos que entonces gestar una administración pública eficiente que pueda llevarnos a esos resultados esperados y que esos resultados esperados sean medibles, que esos resultados esperados tengan realmente impacto positivo en la ciudadanía, en la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía. Así que el engranaje es amplio y complejo, pero los países que lo han hecho y lo han implantado han logrado sostener sus niveles de desarrollo por un tiempo lo suficientemente bueno para que la sociedad se beneficie de esos cambios. Así que a nosotros desde el punto de vista del centro nos corresponde en esta ocasión y para eso hemos gestado esta colaboración en esta ocasión con don Luis. Le decíamos y nos decía él, nosotros tenemos que centrar los problemas del país con una mirada amplia de cuáles son los desafíos que las democracias enfrentan y los problemas que los gobiernos enfrentan hoy día están relacionados precisamente con el deterioro de su capacidad de gobernar. Y ese deterioro de su capacidad de gobernar, en esencia, lo que nos están señalando a nivel mundial es que hay unos elementos de la capacidad directiva de los gobiernos que tenemos que darle una mirada seria. Y la invitación es a que a través del el libro Resituar la Gobernanza, que examina esas variables y las eslabona, la gobernanza, la formulación de políticas públicas y lo que es el Estado de Derecho, cómo armonizamos una sociedad que pueda ser una sociedad saludable, exitosa, donde sus ciudadanos tengan las necesidades satisfechas. ¿Cómo vamos a poder ir trabajando en eso? Lo dejamos planteado en el libro como un legado, pero además de eso vamos a tener una conferencia magistral en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, en su Facultad de Estudios Generales, que más emblemática para nosotros no puede Definitivo. ser. Nosotros, al acercarnos a la Universidad de Puerto Rico para que sea la anfitriona de este evento, realmente nos sentimos jubilosos y halagados de que la universidad le haya permitido al centro celebrar su 12º aniversario en la Facultad de Estudios Generales, porque de eso es que se trata realmente los cambios que tenemos que... no podemos promover cambios desde una disciplina en particular, la multidisciplinaridad, la participación activa de todos los sectores, esa maravillosa manera de interrelacionarnos para que el país pueda echar hacia adelante, tiene que darse de una manera formal, pero al mismo tiempo tiene que darse con unas guías estructuradas que permitan que todo el mundo participe del proceso en respeto y descartando todo lo que es el llamado a que las discusiones y los diálogos se desvíen hacia cosas que realmente no tienen importancia, al tono alto que los políticos utilizan para comunicarse o dirigirse o hablarse entre sí o hablar uno del otro en un tono o intimidar de manera despectiva. Claro. Eso hay que sacarlo del camino. Nosotros le llamamos la conversación disonante. Tiene que estar fuera del ruido. Camino. Nosotros los comunicadores le llamamos el ruido en el canal de comunicación, y eso es un ruido. Yo quisiera enfatizar, porque es una actividad importante y el público está invitado, ¿verdad? Tiene que confirmar, pero es una actividad transparente, donde todo el mundo puede participar. Están invitados. Y es el 28 de agosto de este año, a las 10 de la mañana, precisamente como indica Neida Torres, en el Anfiteatro 1 de la Facultad de Estudios Generales del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Y la conferencia magistral se titula Los desafíos de los gobiernos democráticos, proponiendo soluciones para la transformación del país.
qué hermoso cuando hablamos de soluciones, de proponer soluciones. Y yo creo hay que va tener esperanza, exactamente, va a la médula de lo que hemos estado hablando. Puede parecer difícil, puede parecer utópico, pero bueno, yo creo en las utopías. Exacto. Que solamente quería añadir que todos nuestros estudios, además de la referencia de los libros, están en nuestra página gobernanzapr.org, que cualquier ciudadano puede accesarla, entrar y puede ver los informes completos de los estudios que hemos realizado. Vamos a repetirlo, gobernanzapr.org. Excelente. También en el Observatorio Puerto Rico Transparente, ahora damos la dirección, los investigadores del centro no solamente se monitorean, ¿verdad? Todas las discusiones que aparecen en prensa y en radio y los temas más relevantes se discuten de manera detallada, más crítica en el Observatorio Puerto Rico Transparente, y también hay un monitoreo de cuáles son esos temas y hay un repositorio de esos, estudios y de los comunicados de prensa que salen en el país y de las columnas que se publican. Están todas ahí para que el público realmente pueda informarse, ¿verdad?, de cómo puede involucrarse y cuáles son los problemas que desde el punto de vista del centro, ¿verdad?, de los análisis que se hacen de la problemática que el país vive, cuáles son los problemas que realmente resaltan y qué soluciones, ¿verdad?, y qué alternativas podemos tener para atajarlos, ¿verdad? Claro, en los procesos de crianza se dice que se educa con el ejemplo. Y ustedes precisamente lo han hecho. Tienen el Observatorio de Gobernanza, Transparencia y Rendición de Cuentas de Puerto Rico Transparente. Ahí lo pueden buscar en esa página web y encuentran precisamente toda esa divulgación de estudios, investigaciones, libros, igual que en gobernanzapr.org. Así que es una invitación a lo que los ciudadanos entren, busquen. Hablamos aquí de que el cambio comienza con la educación. Es correcto. Y hay que involucrarse, y a mí me gustaría que en los 2 minutitos que me quedan pudiésemos hacer un llamado a las personas que están escuchándonos en Puerto Rico y en Estados Unidos también, que se escucha a través de la página web de WKQ, que puedan reflexionar sobre qué buscan, cuánto se están involucrando a nivel personal y comunitario y qué requiere de nosotros como pueblo para lograr tener producción, calidad, desarrollo de país, que redunde en la calidad de vida de todos. ¿Qué podemos decirle a ese público? Yo entiendo que realmente nosotros tenemos ante nosotros una oportunidad extraordinaria de mover los cambios de manera ágil en lo que nos resta de los próximos, vamos a decir, en el próximo cuatrenio. Sí, nosotros tenemos el diagnóstico claro. Muchas organizaciones, muchos trabajos, la sociedad está trabajando. Hemos notado también unos cambios muy significativos, positivos, y una concienciación también, no solamente en los niveles de la sociedad, sino también en el sector privado, de concienciarse de que las premisas del gobierno realmente no pueden regir lo que es la calidad y la productividad gubernamental, y que el sector privado no puede realmente insertarse en verdad en complacer o desarrollar relaciones que no sean saludables con el gobierno, que por el contrario nosotros le llamamos que el sector privado es parte de las entidades informales de contrapeso en una democracia. Así Excelente. Que en una democracia el sector privado, las organizaciones sin fines de lucro y sobre todo la universidad, somos organizaciones de contrapeso informales, que realmente somos las que movemos los cambios verdaderos, porque los contrapesos formales del gobierno que conocemos, que son el legislativo, el ejecutivo y el judicial, no necesariamente están respondiendo de manera
saludable a los desafíos que enfrentan las democracias. Así que necesitan ser remiradas también. Así que nosotros desde el sector informal tenemos una responsabilidad muy grande. Las organizaciones sin fines de lucro, la universidad y el sector privado, de insertarnos en esos procesos para todas las soluciones que nosotros tenemos puedan ser impulsadas y puedan ser construidas en un proyecto de país que nos permita transformar la ciudadanía, la sociedad en un tiempo razonable. Un sistema de contrapesos. Qué importante. Gracias por ese mensaje, gracias por el trabajo que hacen desde el Centro de Gobernanza Pública y Corporativa y gracias porque están creyendo en que el proceso se puede cambiar y están ayudando al país a hacerlo. Así que repito que el público puede comunicarse a través de gobernanzapr.org o el Observatorio Puerto Rico Transparente, buscar y responder a este llamado, involucrarse. Y no importa cuál sea el resultado de las elecciones, no importa quién esté en el poder, podemos seguir haciendo la diferencia, porque si exigimos transparencia y fiscalizamos, el país puede moverse hacia adelante. Muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Muy agradecido por la invitación. Muchas gracias por la oportunidad nuevamente. Gracias a ambos, Rafael Durán y Eneida Torres de Durán. Y amigos, los espero la próxima semana con más información importante y positiva. Mucha salud y bendiciones para todos.